Hola a todos y todas, muy buenas tardes, agradeciendo de nuevo que estén aquí. Este video es para mis clases de salud mental y hoy vamos a hablar específicamente de los trastornos de personalidad, ¿sí? Son los que más comúnmente hay, son los que comúnmente más los psiquiatras y los terapeutas y los psicoterapeutas y los psicólogos son los que más trabajan en su área de campo, ¿no? Bueno, empecemos por definir qué es la personalidad. Los griegos decían que la personalidad es una máscara, era una máscara que era adaptable al tipo de contexto que yo estoy. Un ejemplo, si estoy en misa, tengo que estar calladito y tengo que estar escuchando. Si estoy en un antro, pues tengo que divertirme, tengo que estar bailando, etcétera, etcétera. Si estoy con mi familia, me comporto de una manera, si estoy con mi pareja de otra y si estoy con mi novio o mi novia, pues me comporto de una forma muy diferente, ¿no? Todos fluctuamos en la personalidad, no hay ninguna personalidad lineal, todas fluctúan, pero eso es lo más común, ¿no? Son tres factores que tiene, que es el cognitivo, que tiene que ver el pensamiento. Tengo también aquí abajito mi acordeoncito porque de tantas materias que doy a veces se me van las cabras al cerro, así que hice unas anotaciones importantes. La personalidad cumple con patrones de pensamiento, de sentimiento y emoción y además de una acción, ¿sale? Dentro de los parámetros según la cultura o la etnia en la que nos hemos criado, ¿sí? La única diferencia entre un trastorno de la personalidad y la personalidad que a veces nosotros podemos tener unos bajones, ¿sí? Unas depresiones o unos episodios maníacos, o sea, muy elevados, es que pueden ser flexibles. Y flexibles quiere decir que son transitorios, que no duran más de horas o días, es lo más común, ¿no? Pero son flexibles y adaptables. ¿Cuándo se considera un trastorno de personalidad? Bueno, se considera un trastorno de personalidad cuando hay patrones de conducta, de pensamiento, de sentimiento, de emoción y de acción que son inflexibles, que son inflexibles. ¿Qué quiere decir? Que no se saben, bueno, no es que no se saben, su cerebro no tiene ciertas capacidades neuronales o las químicas neuronales para adaptarse a la situación y el contexto que estamos hoy en día, ¿no? De los neurotransmisores que más comúnmente varían sobre nuestra personalidad, está la dopamina, está la serotonina, la oxitocina, está la acetilcolina, está la GABA, está la adrenalina, la noradrenalina, en fin, tenemos muchos neurotransmisores y eso hace que nos comportemos de una forma bastante peculiar, ¿no? Uh, y ahorita vamos a ver la diferencia de cuándo sí es un trastorno y cuándo no es un trastorno. Supongamos que ayer me terminó mi pareja, pues obviamente me voy a poner triste, voy a llorar, no voy a querer salir de mi cuarto unos días, pero después con el tiempo, poco a poco, vamos saliendo de ese duelo, a veces con ayuda psicológica. Yo siempre les recomiendo que se apoyen de la psicología para salir de eso. Y después de un tiempo ya superaron el duelo y todo está bien, ¿no? Pero si alguien es asaltado o asaltada, perdón, pues después de ese asalto se va a volver un poquito paranoico, o sea, de que va a sentir que todo el mundo lo está siguiendo, de que le quieren hacer daño, de que no sé, de que algo malo me va a pasar o me quieren hacer. Pero regularmente son transitorios. ¿Por qué? Porque pasamos por un proceso traumático, perdón, pero que es transitorio y que con el tiempo vuelve a la normalidad y nos adaptamos a las condiciones sociales, culturales, familiares, laborales, escolares, dentro de la normalidad, ¿sí? O sea que cuando me dicen, estoy bipolar, yo soy bipolar, ¿no? Que siempre les digo que no se autodiagnostiquen. No, están pasando por un periodo de depresión transitoria, o es que yo soy así de gritona, yo soy así, ese es mi carácter, o cuando y lo haces cuando te enojas, bueno, no es que seas tampoco bipolar o que seas muy un toque, un impulsivo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
o un trastorno de narcisismo, sino que esa es tu forma de reaccionar y regularmente pasa por una situación negativa que a ti te causa dolor, estrés u enojo y lo expresas de esa manera, ¿no? Bien. Espero haya quedado un poquito entendido esta parte de que todos fluctuamos por estos tipos de personalidad. Ahora sí, la diferencia para que se haga trastorno es que es inflexible, que nuestras químicas cerebrales y sobre todo la corteza prefrontal de nuestro cerebro, tanto el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el simpático y el parasimpático, y sobre todo el límbico, que es el que se encarga de regular las emociones, pues digamos que los neurotransmisores no se comunican entre ellos y hay un choque o no entran como deberían de entrar, ¿no? Y es cuando pasamos un periodo de personalidad o un periodo de algo ajeno o que yo no te extraño en mi personalidad durante más de 6 meses. Ojo, para que se pueda hacer un diagnóstico de una enfermedad mental, en este caso de un trastorno de personalidad, se tiene que evaluar a la persona 6 meses. ¿Sí? Es más diferente que en cuestiones médico-generales, porque, bueno, un dolor en el estómago, sabes que es colitis, te dan medicamento y sabes, llegas con dolor de cabeza, sabes que puede ser una migraña, una cefalea, te dan un medicamento y se te quita. Pero en un trastorno de la personalidad debemos de estar monitoreando sus conductas, su reacción, cómo piensa, cómo siente y sobre todo cuál es su capacidad del control de impulsos y del control de adaptarme a un estado de estrés, ¿no? De aquí nos vamos a basar un poquito en las bases teóricas, porque hay que nombrarlas, que es el CIE-10. El CIE-10 es la clasificación mundial de las enfermedades, de todas las enfermedades. Todos los trastornos mentales en el CIE-10 van a ver que están clasificadas por una F, ¿sí? Siempre que vean que su paciente tiene, un ejemplo, F60, F60.3, pues estamos hablando de que es un trastorno límite de la personalidad. Si está hablando de F00, es una demencia orgánica, ¿no? Y existe desde el 00 con todas sus variantes, 00.1, 00.2, y cada uno es un tipo de trastorno diferente, y así llegamos hasta la F99. Imagínense cuántos tipos de trastornos no hay, que son muchísimos, porque les recuerdo, puede ser F60.1, F60.2, F60.3, y cada tipo de F es un signo de trastorno. Eso lo utilizan más los psiquiatras y los neuropsicólogos para poder dar un diagnóstico ya no diferencial, sino ya definitivo después de 6 meses de observación y de seguimiento con ese paciente, ¿sí? Y está el DSM-5, que es lo que los terapeutas y los psicólogos utilizamos para dar lugar a una pauta. Un psicólogo o un psicoterapeuta te puede dar pautas de que tienes un problema de personalidad o un trastorno de la personalidad, puede darte una orientación hacia tu diagnóstico, pero ocupa la ayuda psiquiátrica para llegar a un diagnóstico complejo. O sea que si el psicólogo ve que ya tienes un año comportándote de tal forma y por todas las herramientas que ese psicólogo o psicóloga aplique en ti no han servido, te va a pedir que te va a derivar con un profesional de la salud mental, que es un psiquiatra o un neuropsicólogo, para que te haga un diagnóstico, ¿no? Bien, y el DSM-5 parte los trastornos mentales, incluidos, bueno, en esto específicamente los de personalidad, en 3 tipos, ¿sí? El tipo A, que se le conoce como extraño o excéntrico, acuérdense, tipo A o Cluster A, vamos a llamarle grupo. Grupo A se le llama extraño o excéntrico. Dentro de este grupo encontramos la personalidad paranoide. La personalidad paranoide es ese tipo de personalidad que siento que ya tengo más de 6 meses, de 1 año, de 2 años, sintiendo que me están persiguiendo, que me quieren hacer daño, siempre cuidándome,
regularmente ponen las fotos de su casa al revés porque sienten que las fotos los están mirando y tratan de, son a veces un tanto agresivos en la cuestión de responder porque piensan que están platicando de esa persona, ¿sí? Cuando no es un trastorno paranoide, cuando a veces vamos caminando y hay personas que se ríen y a veces siempre pensamos, se están riendo de nosotros, ¿no? Pero si decimos, "No, no es cierto, ni siquiera me conoce, ¿cómo se va a burlar de mí?" Ahí no es trastorno. Es trastorno cuando ya durante 6 meses, repito, para que se les quede bien grabado, más de 6 meses, esa persona está desconfiando y desconfiando, ya se cataloga como un trastorno paranoide. El segundo trastorno es el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide, bueno, como su nombre lo dice, son muy introvertidos, son calladitos, son de ese tipo de personalidades que son como muy tímidas, temen también al rechazo, prefieren no convivir, insisto, son retraídos, se les llama, o excéntricos. ¿Qué es excéntrico? Que pues me guste, no sé, adorar a Satán durante 6 meses. No, no, no se crean. Excéntrico es algo que no encaja con la sociedad, o sea, que puede estar en un bar, llore y llore y llore de la nada, pero regularmente son personas muy calladas que se guardan sus emociones y pensamientos porque piensan que nadie los va a entender. Dentro de ese grupo encontramos el tercer tipo de personalidad, que es el trastorno esquizotípico. Es parecido al esquizoide, pero es, digamos que al revés. Es una persona más extrovertida, es una persona con ya ilusiones paranoides, o sea, ya puede decir que lo están juzgando, que alguien está hablando de él, que él lo escuchó, y aunque la persona esté enfrente y te diga no hablé de ti, te va a alegar y te va a decir sí, sí hablaste de mí, estás conspirando contra mí. Son personas, insisto, a veces muy agresivas en cómo contestan, súper extrovertidas, desbordan las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que es de, vámonos de fiesta, sí, vámonos, vámonos, y son de los que no se pueden detener y tienen conductas de riesgo muy peligrosas, valga la redundancia, ¿no? O sea, es todo lo contrario al esquizoide. El esquizotípico ya llega a alucinaciones. Una alucinación es aquello que percibimos con nuestros sentidos, pero ya una alucinación psiquiátrica es algo que es percibido simplemente por una persona donde no existe. O sea, puede llegar a ver, puede decir que huele de tal forma, o puede decir que alguien le está hablando, o que alguien lo quiere controlar, que oye voz en su cabeza. Igual, digamos que fusiona el tipo de trastorno paranoide con el esquizoafectivo, y pues de ahí se forma el trastorno esquizotípico. Ese es el grupo A. Recuérdense, ay, a mí también se me van. El trastorno paranoide, el trastorno esquizotípico y esquizoide entran dentro del grupo A, que se le conoce como extraños o excéntricos. De ahí nos vamos con el grupo B, que es más grande. Entran más trastornos de personalidad y se le conocen como dramáticos o impulsivos. El grupo B en el DSM-5, dramáticos o impulsivos. Y aquí entra la personalidad evitativa. El tipo de personalidad evitativa, pues son personas que todos nos hemos enfrentado a problemas y nos da miedo enfrentarnos a ciertos problemas por las reacciones. Pero estos problemas evitan todo lo que les pueda causar dolor. Regularmente no tienen pareja, viven su vida en soledad, prefieren estar solos, evitan cualquier contacto con la realidad, viven regularmente en un mundo de fantasía que ellos se crean para no sufrir. Es una burbujita donde ellos o ellas no quieren salir porque piensan que el mundo es cruel y los va a lastimar, y van a tratar de evitar a las personas durante toda su vida, ¿sí? El segundo trastorno que entra dentro de este grupo B es el trastorno narcisista. El trastorno narcisista es aquella persona que
que se ama a sí misma, ¿no? Que, digamos, viene de la palabra narciso, de la mitología griega, del hombre que se enamoró al ver su reflejo, ¿no? Son personas que quieren ser el centro de atención. En mujeres, el acaso la seducción, usan mucho la seducción y sus armas, digamos, físicas, guapos o guapas, llamémosle así, utiliza sus armas, las mujeres o los hombres, la labia, o sea, el verbo, la vestimenta, pero siempre quieren ser el centro de atención. Y si una persona es el centro de atención, que no sea ella, va a tender a hacer todo lo posible hasta pararse de cabeza para ella ser o él ser el centro de atención, pero quiere ser el centro de atención en este caso, ¿no? Y regularmente les ocasiona muchos problemas porque hay mucha inestabilidad con las personas que los rodean, porque nada más es el yo, es el famoso yo. Yo tengo la razón, yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente, yo soy el mero fregón, yo, ¿sí? Dentro de esta familia también encontramos el trastorno histriónico de la personalidad. Ese trastorno se me hace muy curioso porque el trastorno histriónico de la personalidad, digamos que son actores de por vida. Es una persona que va a actuar, se despersonaliza y crea muchos personajes y es tan histriónico que puede manipularte, o sea, para decirte como no me dejes, o no te vas a encontrar a alguien mejor que yo, o ve el trofeo que tienes y así me quieres dejar. Quieren ser también el centro de atención, el histrionismo. Vamos también, son personas que son muy cambiantes en su forma de look, de vestir. O sea, un día los ves con el cabello rosa, un día los ves con el cabello verde, un día los ves pelones, un día los ves con eso. Bueno, actualmente es normal, pero estamos hablando que esto pasa muy seguido, más de 6 meses, ¿no? Ese es el histrionismo, digamos, de utilizar mis dones actorales para salirme con la mía, ¿no? Es como fingir el llanto, fingir un enojo, fingir un berrinche, ignorar para que la persona se quede con nosotros. Dentro de este trastorno también, dentro de este grupo, perdón, del grupo B, se encuentra también el trastorno antisocial. Como su nombre lo dice, el trastorno antisocial, pues son personas que no les gusta convivir, que prefieren si van a la escuela, son los que prefieren trabajar solos en vez de equipo, son personas que no salen a ningún lado a divertirse, también crean una burbuja imaginaria para no sentirse atacados o no sentirse, digamos, que criticados o juzgados, pero realmente les cuesta muchísimo trabajo encajar con los demás, hacer amigos, tener relaciones de pareja, no conviven con la familia y les cuesta trabajo a veces hasta hablar con ellos mismos frente al espejo. Dentro del grupo B también nos encontramos, y este es el último, con el trastorno, no se crean, es el penúltimo, con el trastorno límite de la personalidad, o TLP, o llamado también borderline, que es el que más yo conozco, ¿sí? El trastorno borderline es uno de los trastornos más complejos de los trastornos de personalidad, porque son estados fluctuantes, o sea, es una persona dependiente emocional con miedo al rechazo, ya sea imaginario o verdadero, muchos sentimientos de culpa. Digamos que en 5 minutos te odia o en 5 minutos te ama. Su pensamiento se le llama pensamiento dicotómico o polarizado. ¿Qué quiere decir? Que ven la vida o totalmente negra o totalmente blanca y fluctúan, ¿sí? A diferencia del trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar tiene su fase maníaca y su fase depresiva, pero la única diferencia, un ejemplo, vamos a fusionar. El último trastorno es el trastorno bipolar. La única diferencia entre el TLP y el trastorno bipolar es que el trastorno bipolar puede durar 6 meses deprimido, deprimida, luego me cambia totalmente su personalidad y es una persona totalmente diferente durante un tiempo muy prolongado, y así es como nos damos cuenta que es, pues, bipolar. De hecho, es el trastorno que más se tarda en diagnosticar
porque debemos de evaluar 6 meses lo depresivo y 6 meses lo maníaco, o sea que tarda literalmente casi un año para llegar a un diagnóstico de que sea trastorno bipolar, ya sea tipo A o tipo B. Bueno, regresamos al trastorno límite de la personalidad, que es el más complejo. La única diferencia, les decía, que tiene del trastorno bipolar es que cambian de un estado a otro así, en cuestión de segundos. Ahorita pueden estar riéndose y de repente pueden estar llorando, de repente ya se enojaron, de repente ya se fueron y se aislaron, pero pasa en cuestiones de minutos. O sea, hoy te puede idealizar, se caracteriza mucho por la gran idealización o la gran devaluación. ¿Qué quiere decir? Que un día te puede tener arriba del pedestal, ¿sí? Y con una mala acción que hagas, que él se sienta ofendido, ya vas a ser siempre la peor persona del mundo. Siempre. Va a ser de, hoy me caes bien, mañana es de, oye, vamos a juntarnos. No, ya no me caes bien, ¿no? O sea que no tienen una escala media, o todo lo ven malo o todo lo ven bueno. Es muy difícil de que lleguen a un centro gris, o decir, no todo es bueno ni malo, hay un punto medio, ellos dicen, no, o todo es bueno o todo es malo, ¿no? Insisto, es de gran idealización y gran devaluación. Pero ellos no controlan esos impulsos. Ninguno de los trastornos que les estoy mencionando y falta por mencionar, no pueden controlarlos. O sea, ellos saben que está mal, pero tu cuerpo te obliga, tu mente te obliga a hacerlo, ¿sale? Y pues por eso se opta por los fármacos para que nivelen las químicas del cerebro, pero todos los trastornos de la personalidad, insisto, son inflexibles al principio de un tratamiento, ¿no? Que es inflexible, que no te puedes adaptar a la realidad. No te puedes adaptar a la realidad, ¿sí? Y para terminar, pues nos encontramos en el grupo 3 del DSM-5, que se le conoce como el grupo ansioso o temeroso. Ahí vamos a encontrar también 3 tipos de personalidad. El número 1 es el TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo. Bien, todos tenemos algo que nos gusta, ¿no? A mí me encanta comprar ropa negra, muchísima ropa negra. A las mujeres les encantan los zapatos y tienen un cajón lleno de zapatos. Hay quienes son extremadamente de limpieza, de higiene, de hablar, de portarme bien, de que ya me vi la manchita en el zapato y la quiero limpiar. Ese es un trastorno obsesivo compulsivo. Todos lo tenemos, pero digamos, si fuera por nivelaciones, en nivel moderado, el más bajo, porque todos lo tenemos, pero cuando ya es un trastorno que ya me está generando problemas, que no voy a trabajar porque tuve que dejar mi casa limpia primero, dejé ir a trabajar porque yo quiero ser perfecto, no quiero hacer las cosas perfectas. Y es un gran estrés por querer tener el control de todo, el control de las situaciones, el control de la relación, el control de, vamos, ¿no? De hasta, digamos, serían como las típicas personas que entras y te dicen, no te sientes ahí porque me puedes romper el sillón. Mejor siéntate aquí para que no me rayes la pared. O sea, trastornos obsesivo-compulsivo hay muchísimos, ¿sí? Después está también la personalidad, la mencioné anterior, pero también forma parte de este grupo, la personalidad evitativa o evasiva. Insisto, se crean un mundo rosa fuera de la realidad. No hay contacto con la realidad más que lo que ellos o ellas creen, ¿sí? Está su burbuja, ellos creen que su burbuja es rosa, que los unicornios existen, que las hadas existen, que, digamos, muy mágico, tienden mucho a tender el pensamiento mágico, ¿sí? Y el crítico no. Insisto, ellos sí se desapegan totalmente de la realidad. Y por último, encontramos el trastorno dependiente de la personalidad. El trastorno dependiente de la personalidad, bueno, si todos somos dependientes a algo, a veces a nuestro trabajo, a nuestros padres, pero ese, digamos que en niveles normales o transitorios. Cuando ya pasa más de 6 meses o un año y esta persona es muy dependiente, son las típicas parejas tóxicas o personas tóxicas que te pueden
amenazar, perdón, de muerte y decir, si te vas me mato. Regularmente tienden mucho a manipular por ese lado de me voy a matar y tú vas a ser el culpable. Tienden mucho a ser dependientes de ti de no me dejes, te necesito, o son de los que te hacen un pancho para que no las dejes o no los dejes. Dependen mucho también puede ser de lo que vende la figura autoritaria, pueden depender de todo su círculo de amigos. Quieren tener muchos amigos, pero para no sentirse solos, porque regularmente se sienten solos internamente y eso los hace depender de forma patológica de las personas y no pueden estar solos en su casa, ni pueden ir solos a la tienda porque ocupan una persona para sentirse seguros o seguras, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, eso es todo. Así se clasifican los trastornos de la personalidad según el CIE-10 y el DSM-5. Pero les recuerdo, todos podemos tener características de los trastornos que yo mencioné, pero recordemos que son transitorios y los podemos adaptar. Somos seres adaptables. Cuando ya se considera un trastorno o algo anormal ya de la mente, cuando ya pasamos más de 6 meses con ese comportamiento, esa conducta, esos pensamientos, y no los podemos controlar. O sea, yo digo, un ejemplo, un limítrofe, una persona con TLP o trastorno límite de la personalidad, dice, ya no quiero hacerle daño ni a mí mismo porque tienden a autolesionarse. Son los que se cortan, los que se hacen daño a ellos mismos para aliviar el dolor físico. Pero en realidad no quieren estar muertos. O sea, ellos dicen, desearía estar muerto, pero no quiero estar muerto, ¿no? Cuando vienen esos, ya se considera trastorno, cuando ya se cortan o ya son muy dependientes o ya son muy enojones, explosivos, escuchan voces, tienen paranoias, tienen alucinaciones, etcétera, etcétera. Por un periodo de más de 6 meses ya se puede considerar un trastorno de personalidad. Yo les aconsejo que para esto vayan con un profesional de la salud que esté altamente capacitado, no se autodiagnostiquen. Ustedes son jóvenes, ustedes pasan su personalidad es fluctuante, es un sube y baja de emociones y eso no los hace ser que tengan un trastorno de la personalidad. Así que repito, no se me automediquen y tampoco se autorreceten, ¿no? No es de que hoy me siento triste, me voy a tomar una de fluoxetina para sentirme bien. No, tampoco es válido esa parte, ¿no? Siempre que hay que recurrir con un profesional para que nos entienda, nos ayude y nos guíe a tener más tolerancia a la frustración y adaptarnos a entornos que nuestro cerebro no se puede adaptar. Insisto, una persona con cualquier trastorno de la personalidad no es que no se quiera adaptar, sino que su mente no se lo permite, ¿sí? Es como una persona que es hipertensa, ¿no? No le podemos decir, déjate de enojar o deja de comer ciertos alimentos porque eres hipertenso y por eso te voy a juzgar. No. Es como cualquier otra enfermedad y así a veces cuidándonos, ¿no? Es como, yo sé que si dejo el cigarro no pasa nada, pero si sigo fumando me puede dar un cáncer de pulmón que yo me lo ocasioné, ¿sí? Y eso pues, digamos que eso sí está en mi control. Pero los trastornos de la personalidad y lo que está fuera de nuestro control, sí ocupa ser medicado. Y hay mucha gente que sataniza los medicamentos psiquiátricos y créanme que no son más mitos que verdades, de verdad. Eso ya lo dejaremos para otro tema. Espero les haya gustado y les haya servido un poquito de algo. Y todavía no se etiqueten con ningún trastorno de la personalidad porque inician en la niñez, pero de forma inconsciente. Y los empezamos a percibir después de los 25 años si hay un suceso traumático, ¿sí? De cualquier tipo de trauma. Y sale a flor de piel, sale ya todos los síntomas a partir de los 28 años.
¿sale? Y desgraciadamente, van a decir es poco, pero mentalmente es mucho, el 10% de la población mundial sufre un trastorno de personalidad. El 10% de la población mundial, ¿no? Estamos hablando que de 4 adultos, uno va a tender a tener un trastorno, pues, de personalidad, ¿no? Yo los invitaría, pues, a tener empatía, a que no le pongan etiquetas a otra persona. Recuerden que están en una edad muy donde las hormonas tienen que hacer su trabajo, déjenlas que hagan su trabajo, ya llegarán a una madurez y ya van a enseñarse ustedes solitos a ver qué es normal o qué no es normal. Pero para ello, de verdad, recurran a un profesional para que los guíe, los oriente y les diga, no, ¿sabes qué? Ya me huele a un trastorno, o sea, ya no es algo transitorio, ya es algo que ocupa un psiquiatra tratarte, ¿sale? Antes de terminar, todos los trastornos de la personalidad, todos tienen cura a tiempo con un buen tratamiento farmacológico y acompañados de psicoterapia. Pueden ser un año, 2 años, 3 años, pero pueden llevar una vida totalmente normal, ¿sí? Son seres totalmente funcionales. La única afección que tienen es pues que su cerebro les cuesta un poquito más generar esos neurotransmisores para adaptarse a la realidad que nos exige la sociedad hoy en día. De mi parte es todo. Espero les haya servido un muchito o un poquito. Les mando un fuerte abrazo, un beso con todo mi cariño y esperemos vernos muy pronto. Que estén muy bien y cuídense mucho.